Amigos de la previa Geneise, ¿cómo andan? Acá estamos de regreso grabando todo lo que tiene que ver con este análisis y sobre todas las cosas estoy contento con esta cara feliz. ¿Por qué? Porque no solamente terminó ganando el fútbol masculino, que después vamos a hacer el análisis, esa goleada 5-0 frente a Newell's, sino que también que ganó Boca, ganaron las gladiadoras, viejo, ganaron las chicas, ganaron Boca, ganó Boca, que eso es lo más importante. Ganó Boca un partido fundamental para ajustarse en el grupo B de la Copa Libertadores de América, sobre todo porque Boca necesitaba ganar tras tener no un tropiezo, pero sino quizás el desempeño no deseado en el partido contra Alianza Lima en la cancha Deportivo Morón en el debut de esta Copa Libertadores. Lo cierto es que Boca mostró una versión completamente diferente a la demostrada contra Alianza Lima en Morón. También, sobre todas las cosas, el rival era el cambio de dinámica en este caso. Que lo mencionaba antes, Adifem es un equipo muy bueno, pero de a ratos, y lo terminó demostrando en este partido. Y sin embargo, las gladiadoras, el equipo de Florencia Quiñones, terminó siendo más inteligente a la hora de plantearlo, aprovechando sus oportunidades para poder ampliar y tomar esa ventaja. El partido termina comenzando en los primeros minutos con una jugada excelente de Boca sacando del medio que se recuesta por el sector derecho en un centro de Sasaki y termina definiendo a Camila Gómez por encima del travesaño, que termina dándole de volea una pelota de aire que si le encajaba bien era el gol de la Copa Libertadores por la jugada colectiva, el armado y sobre todo porque ninguna de las chicas de Adifem, ninguna de las jugadoras de Adifem, mejor dicho, me corrijo sobre la marcha, pudo capitalizar todo eso. Lo que sí pudo lograr en este caso es Julieta Cruz, es un remate y un enorme bombazo al travesaño desde lejos, desde mitad de distancia. Qué remate espectacular sacó la número 4 de Boca. Reventó el travesaño y cuando bajaba la pelota, todos los presentes decíamos que era gol y nos teníamos que agarrar la cabeza porque cómo no pudo ser gol esa jugada de Julieta Cruz, un espectacular remate de derecha que se termina estrellando en el travesaño y que lamentablemente para Boca no terminó siendo favorable porque aún seguía con el resultado de cero. Y eso que estamos hablando en menos de 20 minutos. Parece como si estuviera hablando de todo el primer tiempo. No, pero recién vamos minuto 13 aproximadamente. Entonces, Boca todavía quedaba con la chance de convertir el primer gol. Que el primer gol termina llegando. ¿Producto de quién? De Caro Troncoso. Una jugada muy bien armada y elaborada en donde termina ganándola Agustina Arias desde el sector derecho, que termina trabando con una defensora de Adifem que quería ganarle la pelota, pero al trabar trabó más fuerte la jugadora de Boca, la número 8, para asistir a la número 7. Y ahí sí, con una gran definición, sin ningún tipo de problema, quedó mano a mano con la arquera de Adifem y termina convirtiendo el primer gol del partido y el primer gol de Boca en esta Copa Libertadores lo ha hecho la número 7, Carolina Troncoso. Lo cierto es que Boca ya estaba ganando por un 1-0, se escuchaba el grito de gol por parte de la tribuna de Banfield, colmada de los hinchas de Boca, por supuesto, que fueron acercándose, que voy a decir esto después al final, que fue una muy buena convocatoria. Después de eso, termina llegando los mejores momentos de Boca durante gran parte del primer tiempo. Boca tuvo mucho para poder convertir, unas jugadas elaboradas, tuvo Caro Troncoso una oportunidad, de hecho Sasaki también tuvo otra jugada, y sobre todo Boca que intentaba de pelota parada, de córner, a través de una jugada aislada, pero después Adifem, después del primer gol, empezó a mejorar su bloque defensivo y por eso mismo también Boca no pudo ampliarlo, pero Boca siguió insistiendo. La mayor parte del peligro del primer tiempo siempre pasó en el área de Adifem porque Boca estaba atacando constantemente y eso fue algo que terminó marcando hasta el final del primer tiempo, un final del primer tiempo que a Boca un poco lo termina padeciendo. ¿Por qué? Porque Belén Pocoraki sufrió una lesión durante el encuentro,
saga central, acompañada de Camila Baccaro, se termina lesionando en este caso y tuvo que ser reemplazada por la flaca Giovanna Massagli, que tuvo que ingresar en su lugar, y ya después también otro cambio que a Boca lo termina por perjudicar de cara para la segunda mitad en este caso. ¿Por qué? Porque se termina lesionando Caro Troncoso. Caro Troncoso que fue importante en todo lo que tiene que ver el transcurso del fútbol femenino de Boca hasta el día de hoy, y sobre todo es de las jugadoras que mayor ha marcado el ritmo en ese primer tiempo. Se termina lesionado, hablamos con gente adentro del femenino, de Boca en este caso, y nos han dicho, gente del plantel, y nos han dicho de que aún no se sabe nada, que a día de hoy, a donde estoy grabando, le van a hacer los estudios. A día de hoy le van a hacer los estudios. Estamos esperando un parte médico oficial de Belén Pocoraki y de Caro Troncoso para saber si Flor Quiñones las va a tener en cuenta y si pueden ser consideradas para el encuentro contra Ferroviaria. En el segundo tiempo, Adifem tuvo su remate al arco, tuvo sus remates al arco en este caso, la gran mayoría desviadas, pero hubo una jugada en particular en la que quedó la pelota boyando cerca de la medialuna del área y Laurino Oliveros termina controlando ese remate de muy buena manera. Adifem buscaba los pelotazos largos para que quedara mano a mano entre las jugadoras del equipo venezolano junto con Laurina, y sin embargo la número 1 de Boca termina cortando de muy buena manera. Sobre todas las cosas, mencionar lo siguiente: después Boca termina realizando variantes dentro del equipo, más allá de los cambios obligados, entre ellos termina ingresando Brisa Priori y compañía, pero así esto, Boca continuaba atacando, había un chequeo penal hacia la japonesa, hacia Sasaki, que hubo una jugada de Sasaki en esa misma que para mí fue la mejor del partido, porque fue la más rápida, la más versátil, la que metió y sobre todas las cosas ganó en todos los duelos que terminó trabando por su sector, para profundizar más el ataque de Boca. Se utilizó el VAR, se hizo un chequeo a revisión para ver si le terminan pisando alguna de las piernas, en las cuales Sasaki termina ganando muy bien los duelos de pelota, pero no hubo nada, así que no se pudo terminar cobrando ese chequeo penal que podría llegar a ser a favor de Boca, y logrado una muy buena jugada por parte de la japonesa. Termina ingresando también Emily Ormson en este caso, pero llegando al final del partido para la frutillita del postre, el golazo de Lola Ruffini fue espectacular. El cambio de frente que termina siendo para Kishi para Arias, que no termina llegando porque anticipa la jugadora de Adifem, la defensora, Kishi Núñez, que había ingresado claramente para suplir el lugar de Caro Troncoso, y el golazo de Lola Ruffini, que la termina clavando al ángulo, un bombazo inatajable, golazo de Lola Ruffini, golazo, increíble gol para el delirio de todos en Banfield, y que Boca se termine de cerrar la jornada, la segunda del grupo B, con una gran victoria. Quiero destacar algo: gran convocatoria de gente del público Geneise. Gran convocatoria. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué gran? Muchos dirán, bueno, Adri, pero es la Copa Libertadores femenina. No, no tiene nada que ver con esto. ¿Saben por qué importa lo que estoy diciendo ahora? Porque en ese mismo día, Boca masculino jugaba en la Bombonera contra Newell's, y que se hayan acercado pero una gran convocatoria de hinchas de Boca para alentar a las gladiadoras en el día de ayer, con un clima muy frío y sobre todo con un clima lluvioso, porque empezó a llover en el medio del partido. La verdad que es algo impecable, y sobre todo algo que realmente no solamente llena al hincha de Boca, llena a la competición y le da ese color a la Copa Libertadores femenina, que es algo que se está buscando, que es que la gran
mayoría de las personas terminen alentando al fútbol femenino y que cada vez sean muchísimo más. Y esto, las jugadoras propias que le hicimos consultas, después ya van a ver quiénes son. Les preguntamos esto en zona mixta y sobre todo que termina siendo muy fructífero y que lo terminan valorando con mucho sentimiento. También mencionar en el partido que fue el regreso de Lorena Benítez a la titularidad tras una un largo tiempo de parate futbolístico en el que ella no se sentía bien y sobre todas las cosas es uno de los principios a encaminarse a Lorena Benítez, una jugadora con trayectoria de la selección argentina sin ningún tipo de dudas, una de las jugadoras con mejor pie en la República Argentina y en el fútbol argentino, que tenga esta confianza en los 90 minutos y que le haya dado para jugar 90 minutos es algo que Boca estaba necesitando con creces, sobre todo por las potenciales bajas, que aún no son bajas al momento de grabar este video, todavía no sabemos nada. Si Belén Pocoraki o si Caro Troncoso no van a ser parte del último partido, pero lo cierto es que Boca termina consiguiendo un gran triunfo frente a ADIFEM de Venezuela, pero que lamentablemente para las venezolanas terminan quedándose afuera, porque con estos resultados ahora vamos a poner la parte de los grupos en pantalla, porque con esto Boca llega a ocupar el segundo lugar de la tabla de posiciones. Con la victoria de Ferroviaria ayer por 2-1 frente a Alianza Lima, y la gran mayoría de los goles, por ejemplo, 2 de ellos el empate de Alianza y el segundo de Ferroviaria, llegaron dentro de los últimos 5 minutos de partido, o los últimos 10 para ser un poquito más exacto. Ferroviaria ya está clasificada a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Es el primer equipo en clasificarse a los cuartos de final de esta Copa Libertadores. Ferroviaria tiene puntaje ideal hasta el momento, tiene 6 puntos. Boca hasta el momento tiene 4. Después Alianza Lima tiene una sola unidad y ADIFEM no ha sumado puntos en esta Copa Libertadores. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es lo siguiente. Boca, de ganar su partido contra Ferroviaria, queda líder del grupo. Boca queda líder y puntera del grupo B. Hasta este momento, Boca, en caso de ganar, si las cosas están como están en el otro grupo, que es el grupo A, en el que Boca tiene que observar atentamente, Boca estaría enfrentándose a Independiente del Valle. Si Boca termina segunda del grupo, en este caso conseguir un empate o asimismo poder llegar a perder contra Ferroviaria, pero que Alianza Lima y ADIFEM no sumen puntos o que sumen uno por lado, eso a Boca lo dejaría en la parte de cuartos de final, pero en la segunda unidad. Y ahí Boca en estos momentos estaría enfrentando al Corinthians. Así que Boca, de estar segundo, puede llegar a estar primero o conservar su propio lugar. Ahora, Boca está en el medio de un limbo también, porque también hay que contar el otro lado. Las gladiadoras llegan a perder con Ferroviaria y Alianza Lima le gana a ADIFEM. Boca, al perder, queda con 4. Alianza Lima, al ganarle a ADIFEM, en ese hipotético caso, también queda con 4 unidades. Y lo que va a definir la clasificación es la diferencia de gol. Si Boca pierde por 1 o más goles, va a influir en el caso de que Alianza llegue a ganarle a ADIFEM, porque ahí es donde se le descontaría los goles a favor y la diferencia que tiene Boca, y que Alianza pueda llegar a acercarse y a superar, a mejorar ese promedio de diferencia de gol. Por ende, si se da todo esto, Boca tiene esa posibilidad de hasta quedar eliminada de la Copa Libertadores de América. Así que eso es el panorama de las gladiadoras hasta el momento. Ya van a ver el resto de las notas que terminamos grabando, no solamente en el canal de YouTube de La Previa Geneise, sino también en nuestras redes sociales. Somos La Previa Geneise en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos pueden seguir en ambas redes sociales. Así que si les gustó este contenido,
para más profundidad del asunto y sobre todo el análisis de las gladiadoras del día de los hechos que estuvimos ayer en la tarde fresca de Banfield, pero acalorada de goles porque terminó ganando Boca, que terminó ganando Boquita, terminó ganando las gladiadoras. Dale like, suscríbete, activa la campanita y si te gustó estos análisis, por favor, déjalos en los comentarios. Agradecerle a Conmebol Libertadores sobre la amabilidad y la predisposición que tuvieron con nosotros y con todo el equipo, que nos estuvieron bancando hasta el fin de esta jornada y sobre todo agradecerles muchísimo a todos los que integran el equipo de la previa Geneise. Un saludo para Gonza, un saludo para Señorita X, un saludo para Pablito y un saludo para el editor también, para Emma, que es el que plic va a aplicar el nombre, en este caso, de Adri Bordón, que me estoy despidiendo en este momento y soy quien graba ahora. Señoras y señores, les mando un abrazo fuerte, abríguense porque esta semana está bastante fresca, no se dejen confiar por el clima y sobre todas las cosas, no dejen de vivir una vida rodeada de estos colores. Siempre con el único grande, con el Club Atlético Boca Juniors. Nos vemos hasta la próxima, gente. Nos vemos dentro de la semana en la fecha número 3, donde Boca se enfrentará a Ferroviaria en cancha de Banfield a las 4 de la tarde. Van a haber más notas y más análisis como este. Chau, hasta la próxima.